El 90% de la gente cree que ser bueno es sinónimo de ser fuerte. Pero la verdad que nadie se atreve a decir es que a veces la bondad no es más que una máscara, una coraza hecha de miedo. Piensa en eso. ¿Cuántas veces has dicho sí cuando en realidad querías decir no? ¿Cuántas veces has sonreído, has mostrado dulzura y paciencia cuando en realidad había fuego, rabia, confusión dentro de ti? Lo que vemos como virtud muchas veces es un reflejo de nuestra incapacidad de mirar el mal a los ojos. Y eso duele. Sí, duele admitirlo. Y eso es algo que pocos entienden, pero tú sí lo sabes. La bondad condicionada es silenciosa y traicionera. Se esconde detrás de gestos, palabras, títulos. Es el tipo de bondad que busca aprobación, que evita el conflicto, que teme la confrontación porque el alma no ha aprendido a sostener el peso del mal. Dostoyevsky lo dijo claro. A veces la bondad es otra forma de miedo. Y en esa frase hay una tormenta completa de verdades. No se trata de no ser bueno, se trata de cuestionar si nuestra bondad nace del amor o del terror. Piensa en un niño que se guarda un grito, un lamento, una injusticia que lo atraviesa, solo para no incomodar, solo para no ser rechazado. Ese niño convertido en adulto seguirá practicando la misma bondad que no es más que miedo, y eso lo convierte en esclavo de su propia imagen. Y aún así seguimos repitiéndolo. Nos sonreímos, nos disculpamos, ayudamos, sostenemos, pero si miras de cerca, la mirada revela otra cosa. La mirada revela vacíos que el aplauso de otros nunca llenará. Y no se trata de ser cruel ni de abandonar la empatía. La verdadera fuerza está en reconocer tu miedo y enfrentarlo. Igual que una roca no se vuelve sólida sin que la erosión la golpee una y otra vez. Igual que un diamante no se forma sin presión. El mal existe y no lo puedes ignorar. La bondad auténtica no teme al conflicto, lo acepta y se mide a sí misma en la resistencia, no en la aprobación. Esa es la lección que pocos quieren escuchar. Para ser genuinamente bueno, primero debes tener el coraje de ser vulnerable, de mirarte sin filtros, de admitir que el miedo siempre está ahí. Y lo que nadie te dijo es que este miedo, aunque incómodo, es también una guía. Te muestra dónde necesitas crecer, donde tu carácter aún está en formación. Cada vez que actúas desde la bondad condicionada, estás perdiendo la oportunidad de entrenar tu alma para algo más profundo, para algo real. Porque el verdadero poder, la verdadera fortaleza no viene de evitar el mal, viene de atravesarlo, de sostenerlo y transformarlo sin dejar que te consuma. Recuerda, no se trata de nunca fallar, se trata de nunca esconderte. Nadie te prepara para esto. Nadie te dice que la bondad que parece luz a veces es sombra disfrazada. Y aún así ahí estás, intentando ser amable, intentando agradar, intentando ser lo que esperan de ti. Pero dentro, algo se retuerce. Esa sensación incómoda que ignoras, ese susurro que te dice, esto no es auténtico, es tu conciencia llamándote a despertar. Jesús no vino a hacerte bueno, vino a despertarte. Y despertar duele, porque de repente te das cuenta de que la bondad que practicabas no siempre era amor, era miedo. Miedo de ser rechazado, miedo de enfrentar la injusticia, miedo de mirar al mal sin parpadear. Y eso se refleja en tus relaciones, en tus decisiones, en tus silencios. La bondad que nace del miedo es frágil, se rompe ante la presión, se deshace ante la adversidad. Te conviertes en alguien que sonríe mientras su corazón grita, alguien que ayuda mientras su alma se cansa, alguien que ama mientras aprende a temer. Y aún así, hay belleza en reconocerlo, porque aceptar esta verdad es el primer paso para trascenderla. Y eso no significa renunciar a la compasión. Al contrario, la compasión auténtica exige enfrentar lo feo, lo injusto, lo doloroso, sin esconderlo bajo gestos de cortesía o palabras vacías. Igual que un río no puede fluir sin encontrar piedras, igual que un árbol no crece sin resistir el viento, tú tampoco puedes ser verdaderamente bueno sin aceptar el mal, sin enfrentarlo, sin atravesarlo. El sufrimiento no te destruye, te revela. Cada vez que evitas lo que duele, alimentas la ilusión de bondad y perpetúas la mentira del miedo. Recuerda lo que decía Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello lo que importa. Y eso aplica también a la bondad. La verdadera bondad no busca aplauso, no es espectáculo, no es una recompensa. Es la capacidad de mantenerse íntegro ante la provocación, ante el dolor, ante el mal que existe en el mundo y en nosotros mismos. Esa es la bondad que transforma.
Esa es la bondad que libera. Piensa en un espejo. Miras tu reflejo y ves la persona que todos quieren que seas. Pero detrás del cristal, detrás de la imagen, está el miedo, latiendo silencioso. La tarea no es borrar ese miedo. La tarea es caminar hacia él, con pasos firmes, con mirada clara. Cada decisión consciente, cada acto de valor, cada momento de honestidad contigo mismo es un golpe contra la ilusión. Es un paso hacia la bondad verdadera. Y aquí está la clave. La bondad que surge del miedo se extingue fácilmente. La bondad que nace de la conciencia se sostiene ante cualquier tormenta. No se trata de agradar a todos. Se trata de no traicionarte a ti mismo. Se trata de ser fuerte para sostener lo que otros no pueden ver, para amar aunque sea incómodo, para actuar aunque tengas miedo. Porque la bondad que vence el miedo no es más que el reflejo de un alma despierta. Y aún así, seguimos atrapados. Nos decimos a nosotros mismos, soy bueno, hago lo correcto, ayudo a los demás. Pero debajo de esa capa de bondad, el miedo sigue allí, susurrando, controlando. Miedo a ser rechazado, miedo a perder poder, miedo a mirar la verdad completa y aceptar que hay maldad incluso dentro de nosotros. Lo que nadie te cuenta es que la bondad que no enfrenta este miedo no es libertad, es prisión. Una jaula dorada donde fingimos, donde nos aplauden, pero donde el alma se queda estancada. Recuerdo a Dostoyevsky, cómo sus personajes siempre luchan entre lo que aparentan ser y lo que realmente sienten. Esa tensión es real, cotidiana, humana. Todos hemos sentido la necesidad de mostrarnos nobles mientras evitamos mirar nuestra sombra, y eso no es debilidad, es honestidad tardía. Es reconocer que dentro de cada gesto amable hay un secreto temor. Solo los que se atreven a mirar esa sombra, a aceptar la incomodidad del propio miedo, pueden transformar su bondad en algo verdadero, porque la bondad auténtica no es pasiva, es un acto consciente, casi heroico de enfrentamiento. Piensa en un guerrero que sonríe, que ayuda, que protege, no porque tema la condena, sino porque entiende el valor del sacrificio. Esa es la diferencia. La bondad del miedo siempre busca recompensa. La bondad verdadera, consciente, actúa aunque nadie lo vea, aunque nadie lo agradezca, porque reconoce que el acto en sí, la intención detrás del acto, es lo que forma el carácter. Igual que una semilla enterrada bajo tierra no necesita aplausos para crecer, tu bondad no necesita aprobación para ser poderosa. Y esto se refleja en lo cotidiano. Cada interacción, cada silencio, cada decisión revela si actuamos por miedo o por conciencia. ¿Ayudas a alguien porque temes su juicio si no lo haces? ¿Dices palabras dulces porque quieres que te quieran? ¿Evitas confrontar lo injusto porque temes la reacción? Si la respuesta es sí, es momento de detenerse, mirar adentro y entrenar tu alma. Porque la vida no premia la bondad fingida, premia la bondad que surge del coraje. No lo olvides, el miedo es maestro y enemigo a la vez. Te revela tus límites y te desafía a superarlos. Ignorarlo es seguir atrapado, seguir repitiendo patrones. En cambio, mirarlo de frente es despertar. Igual que una tormenta que limpia el aire, enfrentar el miedo purifica tu intención. Cada vez que eliges actuar desde la conciencia, cada vez que decides amar, ayudar o perdonar sin esperar nada a cambio, estás transformando tu propia energía. Estás construyendo una bondad que no se derrumba. Y aquí está la verdad final. La bondad que no enfrenta el miedo nunca se convierte en fuerza. La bondad que lo hace, que lo desafía, que lo atraviesa, es imparable. Se mantiene firme ante la injusticia, ante la crítica, ante la adversidad. Esa bondad despierta el alma no solo de quien la practica, sino de quienes la observan. Porque ver a alguien actuar desde el valor, desde la conciencia, es como ver luz en la oscuridad. Te recuerda que hay poder en ser real, en sostener tu verdad, en no esconder tu miedo, sino transformarlo. Lo que pocos entienden es que enfrentar el mal dentro y fuera de ti no es un acto de violencia, sino de coraje. No se trata de pelear con otros, sino de virarte al espejo y admitir tus propias sombras. Ahí es donde la verdadera bondad comienza. La bondad que surge del miedo es un reflejo débil, una ilusión que se quiebra ante la primera prueba. La bondad consciente es fuego que no se apaga, que sigue ardiendo aunque el mundo intente sofocarlo. Piensa en eso. ¿Cuántas veces dejamos que otros definan qué significa ser bueno? ¿Cuántas veces seguimos normas, obedecemos expectativas y mostramos sonrisas convenientes sin preguntarnos, ¿esto nace de mí o de mi miedo?
Cada gesto que hacemos desde la obligación, desde el temor de ser juzgados, erosiona nuestra esencia. Y aún así, seguimos practicando la bondad como un traje prestado, un disfraz elegante que nos protege de la mirada de los demás. Pero los ojos que realmente importan son los nuestros. La conciencia es un juez silencioso y honesto. Y aquí está la revelación que pocos se atreven a aceptar. Para ser genuinamente bueno, primero hay que ser valiente. No valiente como héroe de película, sino valiente en lo cotidiano. Valiente en decir la verdad aunque incomode, valiente en enfrentar la injusticia aunque no haya recompensas. Valiente en sostener la mirada de quien nos intimida y no ceder al miedo. Cada acto de coraje es un paso hacia la bondad que no se derrumba. Cada pequeña decisión consciente fortalece tu carácter y tu espíritu. Piensa en la metáfora del río. El agua que fluye alrededor de piedras y troncos no se detiene. Se adapta, se abre camino, sigue su curso. La bondad consciente es igual. No teme obstáculos, no espera aprobación. Su fuerza está en la persistencia, en la claridad de propósito, en la aceptación del desafío. Y cada vez que eliges actuar desde esta bondad, estás entrenando tu alma. Estás enseñándole a tu miedo que no gobierna. Estás mostrando que la fuerza no reside en evitar la oscuridad, sino en atravesarla sin perder tu esencia. Y no olvides la paradoja. Cuanto más consciente eres de tu miedo, más auténtica se vuelve tu bondad. Cuanto más miras tus sombras, más brillan tus actos de luz. El miedo, lejos de ser un enemigo, se transforma en maestro. Te indica donde necesitas crecer, donde aún hay resistencia, donde la tentación de la bondad superficial acecha. Ignorarlo es repetir patrones. Afrontarlo es despertar. Es elegir la bondad que sostiene, que libera, que transforma. No se trata de perfección, se trata de honestidad. Cada día es una oportunidad para decidir si tu bondad será un escudo de miedo o un faro de conciencia. Cada interacción, cada pensamiento, cada silencio puede ser un acto de verdadera fuerza. Y recuerda, la bondad que no enfrenta al mal se desvanece, la bondad que lo desafía se mantiene firme, inquebrantable, eterna, porque el verdadero poder no está en agradar a todos, sino en sostener la verdad dentro de ti. Y es en ese momento, cuando dejas de huir de tu propio miedo, que la verdadera transformación comienza. Cada vez que decides enfrentar la sombra interna, que decides no esquivar la injusticia, que decides mirar al mal a los ojos y mantener tu integridad, estás despertando. No es un despertar ruidoso ni espectacular, es silencioso, profundo, como el latido de un corazón que aprende a escucharse a sí mismo. Esa es la bondad que libera. La bondad que no se deshace cuando sopla el viento fuerte de la crítica, la traición o el dolor. Piensa en la gente que admiras. Aquellos que parecen siempre calmos, siempre justos, siempre amables. Muchos de ellos han pasado por tormentos que no se ven. Han enfrentado demonios que nadie más percibe. Su bondad no es casualidad, no es una máscara. Es el resultado directo de haber mirado al miedo, de haber atravesado el dolor, de haber transformado la angustia en fuerza. Y tú puedes hacer lo mismo. Pero primero debes admitir la verdad que pocos aceptan, que la bondad cómoda es un refugio del miedo, no un triunfo del alma. Recuerda lo que decía Schopenhauer. El sufrimiento no te destruye, te revela. Y aquí es donde la revelación golpea fuerte. Cada gesto amable que nace del miedo no te revela nada. Solo la acción consciente, el acto de bondad que surge del coraje y la introspección, es el espejo que refleja tu verdadera esencia. No se trata de ser perfecto, se trata de ser auténtico. Y ser auténtico duele, porque duele mirar dentro y reconocer que has ocultado tus sombras detrás de sonrisas y palabras agradables. Y aún así sigue siendo posible. Cada día es una oportunidad para corregir, para elegir otra vez, para actuar desde la conciencia, no desde la aprobación de otros. Cada vez que decides enfrentar la injusticia, defender la verdad, sostener tu integridad frente a la presión, estás entrenando tu alma para una bondad verdadera. Igual que un escultor pule su obra golpeando y lijando la piedra. Cada elección consciente moldea tu carácter, cada acto de valor fortalece tu espíritu y educa tu miedo para que deje de gobernarte. Y lo más hermoso es que este proceso no solo te transforma a ti, transforma también a quienes te rodean. La bondad que nace del miedo se olvida rápido. La bondad que nace de la conciencia deja una huella imborrable.
Inspira, levanta, eleva. Como un faro en la oscuridad, muestra el camino a otros aunque nadie esté mirando. Esa es la magia de la verdadera bondad. No busca recompensa, no necesita aplausos, simplemente es. Así que recuerda, no huyas de tu sombra, no escondas tu miedo bajo gestos bonitos. Míralo, enfréntalo, actúa desde la conciencia. La bondad que sobrevive al miedo es fuerza. La bondad que se atreve a ser real es invencible. Y cuando finalmente camines por ese sendero, comprenderás que el verdadero poder no está en agradar, sino en sostener tu esencia sin importar lo que pase afuera. Hay un momento, muchas veces silencioso, en el que comprendes que ser bueno no es simplemente seguir reglas ni cumplir expectativas. Ser bueno es una elección constante de enfrentar lo que duele, de mirar lo que otros prefieren ignorar, de sostener tu verdad aunque todo te empuje a ceder. Cada sonrisa que ofreces, cada palabra amable que pronuncias, cada gesto de ayuda, tiene valor solo si nace de esa valentía interna. Si surge del miedo, se desvanece como humo ante el primer viento. Y no es fácil. El miedo se disfraza de bondad de tantas formas: complacencia, sumisión, falsas disculpas, gestos que buscan aprobación. Incluso la fe puede volverse una excusa para evitar enfrentarnos al mal. Rezamos, medimos nuestro comportamiento, buscamos la apariencia de virtud mientras nuestra sombra observa con paciencia. Y es allí donde la enseñanza se vuelve clara. La verdadera bondad no teme al juicio, no teme al conflicto, no teme la soledad que surge al sostener la verdad. Piensa en la metáfora de la llama en medio de la tormenta. No es la más grande, no es la más vistosa, pero permanece encendida porque su fuerza no depende del viento externo, sino de su núcleo, de su esencia. Así es la bondad consciente. Nace de la claridad interior, de la decisión de enfrentar el miedo, de la voluntad de actuar desde la conciencia y no desde la comodidad. Cada acto de este tipo es un pequeño milagro silencioso, un entrenamiento del alma que nadie más puede medir, pero que tu espíritu siente profundamente. Y aún más importante, la bondad verdadera se contagia, no en un aplauso o reconocimiento inmediato, sino en la inspiración que deja en quienes te rodean. Un gesto de integridad, una palabra honesta, un acto de compasión valiente, tiene un eco invisible. Otros lo perciben, aunque no digan nada. Otros lo sienten, aunque no comprendan la fuente. Esa es la fuerza de la bondad que no nace del miedo. Transforma, eleva, despierta. Recuerda lo que dijo Marco Aurelio: la perfección del carácter consiste en vivir cada día como si fuera el último, sin miedo ni artificio. Cada día es una nueva oportunidad para elegir la autenticidad, para actuar desde la conciencia, para no permitir que el miedo dicte tus acciones. Cada interacción, cada pensamiento, cada silencio es un terreno donde puedes sembrar verdadera bondad o continuar con la ilusión de la bondad segura y superficial. Y aquí está la revelación que muchos no aceptan. Enfrentarse al miedo no significa eliminarlo, significa reconocerlo, mirarlo a los ojos y decidir actuar de todos modos. Cada vez que haces esto, tu bondad se fortalece, se vuelve real, se convierte en fuerza, porque la fuerza de la bondad no está en la aprobación de otros, ni en la ausencia de peligro. Está en tu capacidad de sostener tu integridad, de amar sin condiciones, de actuar con coraje, incluso cuando el mundo entero parece estar en tu contra. No huyas, no escondas tu miedo, no busques refugio en la ilusión de bondad. Camina hacia él, atraviesa la tormenta y descubrirás que la bondad que sobrevive al miedo es la única que realmente importa. Y entonces te das cuenta de algo fundamental. La bondad que se esconde detrás del miedo es una prisión invisible. Te limita, te condiciona, te obliga a vivir según expectativas ajenas. Te obliga a sonreír cuando quieres gritar, a ceder cuando quieres luchar, a callar cuando quieres hablar, y eso desgasta el alma, silenciosamente. Pero la bondad consciente, la bondad que nace del valor, rompe esas cadenas. No es cómoda, no es popular, pero es libre. Y esa libertad tiene un precio que vale la pena pagar. Piensa en un árbol que crece torcido porque evitó el viento. La naturaleza lo obliga a enfrentar la tormenta, y solo al hacerlo encuentra fuerza, equilibrio y estabilidad. Así es el camino de la verdadera bondad. Cada prueba, cada conflicto, cada miedo enfrentado fortalece tu esencia. Cada vez que eliges la honestidad, la integridad, la compasión consciente, estás entrenando tu alma. Estás transformando tu bondad de una máscara en un faro que ilumina, que guía, que inspira. Y no olvides lo que dice Jung:
No hay luz sin sombra, no hay totalidad sin enfrentar lo que tememos. Tu miedo, tu sombra, tus dudas, no son enemigos, son señales, son advertencias de lo que aún no has integrado, de lo que tu espíritu necesita confrontar para crecer. Cada vez que decides actuar desde la conciencia, cada vez que eliges enfrentar lo incómodo, estás aprendiendo a diferenciar la bondad real de la bondad que solo busca aprobación. Ese aprendizaje es lento, doloroso a veces, pero inevitablemente liberador. Mira tu vida diaria. Cada interacción, cada decisión, cada palabra es una prueba. ¿Actúas por miedo o por intención? ¿Das cariño para ser querido o das porque tu corazón lo dicta? ¿Evitas conflictos por comodidad o los enfrentas con respeto y valor? Cada pequeño acto cuenta. La bondad no se mide en gestos grandiosos ni en aplausos. Se mide en la capacidad de mantener tu esencia frente al miedo, de sostener la integridad cuando nadie observa, de amar incluso cuando es difícil, incluso cuando es incómodo. Y aquí está la paradoja. Cuanto más te atreves a mirar tu sombra, más auténtica se vuelve tu luz. Cuanto más enfrentas el miedo, más sólida se vuelve tu bondad. Y entonces comprendes que el verdadero poder no está en aparentar, sino en sostener tu esencia. No está en agradar a otros, sino en ser fiel a ti mismo. La bondad que nace del miedo se desvanece con la primera tormenta. La bondad que nace de la conciencia perdura. Se mantiene firme como roca frente al río, como llama frente al viento, como corazón frente a la adversidad. No lo olvides, la verdadera bondad no es pasiva, no es cómoda, no es complaciente. Es valiente, consciente, audaz. Es un acto de revolución silenciosa contra la superficialidad, contra la complacencia, contra el miedo. Y cada vez que eliges esta bondad, estás despertando. Estás mostrando que se puede vivir con integridad, con fuerza, con luz, incluso en medio de la oscuridad, porque la bondad consciente no se derrumba, no se corrompe, no se rinde. Y llega un punto en el que comprendes que el miedo siempre va a estar ahí, como sombra silenciosa, como corriente subterránea. Pero eso no significa que debas rendirte. Al contrario, significa que debes aprender a navegarlo. Cada gesto de bondad que nace de la valentía no solo un acto hacia los demás, sino un entrenamiento para tu propia alma. Cada decisión consciente es un golpe contra la ilusión de bondad cómoda, un recordatorio de que el verdadero poder está en la conciencia, no en la aprobación. Piensa en el fuego que ilumina la noche. No es grande, no es ruidoso, pero persiste. Así es la bondad que surge del coraje, pequeña, silenciosa, pero imparable. No depende de la admiración de otros ni de la ausencia de dificultad. Depende de tu capacidad de sostener la verdad, de actuar aún cuando todo dentro de ti grita que es más fácil rendirse, callar, acomodarse. Esa es la fuerza que transforma, que inspira, que deja huella. Y esa fuerza solo nace cuando enfrentas lo que temes, cuando miras el mal sin apartar la vista, cuando eliges ser consciente en lugar de cómodo. Y aquí está lo que pocos entienden. La bondad que se esconde detrás del miedo siempre es frágil. Busca aprobación, evita conflictos, se desgasta ante la primera prueba seria. La bondad consciente, en cambio, es flexible y firme a la vez, como un árbol que se dobla ante el viento pero no se rompe, como un río que encuentra su camino sin perder fuerza, como un corazón que ama aun cuando teme. Esa bondad no se agota, se renueva con cada acto de conciencia, con cada enfrentamiento al miedo, con cada decisión de ser auténtico. Recuerda lo que dijo Séneca: la dificultad muestra lo que el hombre es. Cada momento en que eliges actuar desde la conciencia es un testimonio de tu verdadero carácter. Cada vez que decides no ceder ante la presión, no callar ante la injusticia, no ocultar tu miedo detrás de gestos cómodos, estás entrenando tu alma. Estás creando una bondad que no se derrumba, que no se deshace, que no depende de nadie más que de ti. Esa es la bondad que cambia vidas, que transforma entornos, que despierta a otros. Y lo más importante, nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede convertir tu miedo en coraje, tu bondad fingida en auténtica fuerza. Esa es tu tarea, tu desafío diario. Cada interacción, cada decisión, cada silencio o palabra es un terreno donde dijes entre la ilusión de bondad y la fuerza de la conciencia. Cada vez que eliges la segunda opción creces. Cada vez que miras tu sombra y decides actuar con integridad, te transformas. No huyas de tu miedo, no lo ignores ni lo escondas. Camina hacia él, acéptalo,
Enfréntalo, y verás cómo tu bondad se vuelve invencible. La verdadera bondad no es cómoda, no es popular, no es segura. Es audaz, consciente, valiente. Y cuando finalmente camines por ese camino, comprenderás que el poder real no está en la aprobación ni en la apariencia, sino en sostener tu esencia, actuar desde la conciencia y dejar que tu luz ilumine incluso en la oscuridad más profunda. Y ahí está la lección que pocos comprenden. Ser bueno no es un título, no es una etiqueta, no es un gesto que los demás puedan aplaudir. Ser bueno es un acto constante de valentía, una decisión diaria de enfrentar lo que duele, de mirar tu propia sombra y reconocer que el miedo existe, pero que no te gobernará. Cada vez que eliges actuar desde la conciencia y no desde la comodidad, estás afirmando que tu bondad es auténtica, que tu fuerza no depende de la aprobación de nadie. Piensa en un espejo roto. Cada fragmento refleja algo distinto, tus deseos, tus miedos, tus defectos y tus virtudes. Intentar ser bueno sin enfrentar el miedo es intentar unir esos fragmentos sin tocar las grietas, sin mirar lo que hay detrás de ellas. Pero solo cuando miras esas grietas, solo cuando reconoces tus miedos y actúas a pesar de ellos, la verdadera bondad emerge. Surge como un río que encuentra su cauce tras la roca, como un árbol que crece más fuerte tras la tormenta. Y aún así, la tentación de volver a la ilusión es constante. Sonríes, dices palabras amables, actúas como esperan los demás. Pero dentro, tu miedo palpita, recordándote que no estás siendo completamente honesto. Ese conflicto es humano, es inevitable, es necesario, y aceptar esa incomodidad es el primer paso hacia la bondad consciente. Solo los que se atreven a atravesar su propio miedo pueden sostener actos de verdadera integridad y compasión, porque la bondad que no enfrenta el mal, incluso al mal interno, se rompe ante la primera prueba. Recuerda lo que decía Nietzsche: lo que no me mata, me hace más fuerte. Cada vez que eliges mirar tu miedo, cada vez que decides no esconderte detrás de gestos cómodos, cada vez que actúas desde la conciencia, te fortaleces. No se trata de perfección, se trata de autenticidad. No se trata de agradar, se trata de sostener tu esencia. No se trata de aparentar, se trata de actuar con integridad incluso cuando nadie observa, incluso cuando nadie aplaude. Y aquí está la paradoja que muchos no aceptan. Enfrentarse al miedo no significa eliminarlo, significa reconocerlo, mirarlo a los ojos y decidir actuar de todos modos. Cada vez que haces esto, tu bondad se fortalece, se vuelve real, se convierte en fuerza. Porque la fuerza de la bondad no está en la aprobación de otros, ni en la ausencia de peligro. Está en tu capacidad de sostener tu integridad, de amar sin condiciones, de actuar con coraje, incluso cuando el mundo entero parece estar en tu contra. No huyas, no escondas tu miedo, no busques refugio en la ilusión de bondad. Camina hacia él, atraviesa la tormenta, y descubrirás que la bondad que sobrevive al miedo es la única que realmente importa. Y es allí, en la quietud después del miedo, donde finalmente comprendes la verdad más profunda. La bondad auténtica no es cómoda, no es predecible, no se muestra para ganar aplausos, es silenciosa, potente, y se revela en cada acto consciente, en cada decisión valiente y en cada palabra que se pronuncia sin esperar nada a cambio. Esa bondad no teme al fracaso, no teme a la crítica, no se detiene ante la adversidad, fluye desde tu interior, desde la claridad de saber que estás actuando desde la verdad y no desde la ilusión. Piensa en cómo las tormentas moldean el paisaje. Cada viento que golpea la tierra, cada lluvia que reerosiona el suelo, deja marcas, pero también fortalece raíces. Así funciona tu alma cuando actúas desde la bondad consciente. Cada enfrentamiento con tu miedo, cada momento de incomodidad, cada decisión de sostener tu integridad te arraiga más profundamente. La bondad que no enfrenta la tormenta se quiebra. La bondad que se enfrenta a ella se convierte en faro. ¿Cuántas veces fingimos bondad por miedo? Sonríes, dices palabras amables, actúas como esperan los demás,
mientras tu sombra observa silenciosa. Esa bondad, aunque parezca hermosa, se disuelve con la primera dificultad. La verdadera bondad, en cambio, es valiente. Se levanta aun cuando el mundo se opone, aun cuando la crítica golpea, aun cuando la incomodidad nos amenaza. Esa es la bondad que transforma, que inspira, que deja huella. Esa es la bondad que refleja luz incluso en la oscuridad más profunda. Y lo más poderoso es que esta bondad no solo te cambia a ti, sino que cambia todo a tu alrededor. Cada acto consciente, cada decisión valiente, cada palabra dicha desde la sinceridad tiene un eco invisible. Incluso cuando nadie lo aplauda, incluso cuando nadie lo perciba, tu acción deja huella. Inspira, eleva, muestra que hay un camino diferente, que es posible actuar sin miedo, que es posible ser bueno sin perder fuerza ni esencia. Esa es la magia de la bondad que enfrenta el mal. No depende de reconocimiento, depende de intención, de coraje, de conciencia. Recuerda lo que decía Epicteto. No son las cosas que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. El miedo solo tiene poder si tú se lo das. La bondad consciente surge cuando decides que tu acción no depende de la aprobación, sino de tu integridad. Cuando eliges sostener tu verdad aunque incomode, aunque desafíe, aunque duela. Esa elección es un acto de libertad, un acto de poder, un acto de transformación. No huyas, no te escondas detrás de gestos cómodos ni palabras vacías. Camina hacia tu sombra, mírala y actúa desde la conciencia. Cada gesto de bondad consciente es un golpe contra la ilusión, un entrenamiento para tu alma, un mensaje silencioso al mundo. La bondad que nace del miedo se desvanece. La bondad que nace del coraje perdura. Esa es la luz que despierta, que libera, que transforma. Esa es la fuerza que nunca se quiebra. Esa es la bondad que permanece. Y si este mensaje resonó contigo, si sentiste que despertó algo en tu interior, suscríbete al canal y activa la campanita, no solo para recibir más contenido, sino para acompañarte en este camino de reflexión, crecimiento y conciencia. Porque la verdadera fuerza está en compartirla, en vivirla y en inspirar a otros a mirar su propia sombra y a elegir la bondad consciente. Haz que esta luz se multiplique.